paz de Cristo, hermanos, y bienvenidos a la casa de Dios una vez más. Nos da un placer, un gozo estar con ustedes, a venir a través de estos medios. Nos gozamos en el Señor en esta mañana y queremos que usted también se una con nosotros allá en el confort de su casa, o quizás usted va manejando. Alabe al Señor con nosotros, cante las alabanzas y predique como el predicador. Hermanos, dice la palabra del Señor, solo para recordar lo bueno que es Dios con nosotros, y dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermano, levante su mano allá donde está. Vamos a la presencia del Señor y vamos a pedir su unción, vamos a pedir su bendición, vamos a pedir sanidad. Si alguien enfermo, declare sanidad en estos momentos. Padre celestial, te damos gracias por tu presencia, Señor, que está en este lugar. Tu palabra nos dice: cuando dos nos unimos para alabarte, Señor, tú estás presente. Y sabemos que tú estás haciendo acto de presencia allá en cada hogar, Señor. Te glorificamos y reconocemos tu presencia. Muchas gracias, Señor, por hacer acto de presencia en esta mañana en cada corazón. Ahora, Dios mío, yo te ruego que reciba la alabanza de tu pueblo, recibe la gloria, recibe toda adoración, toda palabra de alabanza que salga de nuestra boca. Tú eres digno de recibir, Señor. Bendice a tus hijos. Si hay alguien enfermo, sánalo en estos momentos. Si hay alguien decaído, levanta su espíritu, incrementa su fe, Señor, y que todos ahora juntos, unánimes, podamos alabar tu santo nombre, porque tú eres digno de la gloria y de la alabanza, en el nombre de Jesús. Vamos a gozarnos, hermanos, en el nombre del Señor. Paz de Cristo, hermanos, les queremos dar la bienvenida, les queremos dar las gracias por acompañarnos en este día. Ahí donde están en sus hogares con sus familias, nomás les voy a invitar que alabemos el nombre del Señor en este día. Vamos a aplaudirle así al Señor. Estamos reunidos con un solo motivo, alabando tu nombre, buscando más de ti. Sabemos que respondes cuando tu pueblo clama. Queremos ver tu gloria, visítanos, Señor. Con ese fuego que quema, el que de gozo me llena. Ese es el fuego que invade mi corazón. Con ese fuego que quema, el
se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. De noche cantaremos celebrando su poder, con alegría del corazón, como que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. De noche cantaremos celebrando su poder, con alegría del corazón, como que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de temer? Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Y tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. 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 Oh, aleluya, Señor, te alabamos. Oh, sí, te glorificamos. Oh, al poderoso de Israel. Oh, grande es su nombre. Sí, grande es su nombre, Señor. Oh, aleluya. En alabanza ahí donde está. Oh, Señor, sentimos tu Espíritu Santo. Oh, en nuestros corazones. Oh, aleluya, te glorificamos. Oh, aleluya, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, te alabamos. Oh, levanten sus manos al Señor. Sí, tú eres digno. Sí, tú eres digno, Señor. Aleluya.
Paz de Cristo una vez más, hermanos. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Nos hemos estado gozando con estos cantos, con estas alabanzas, y hemos movido la atmósfera en la cual el Señor se puede mover en estos medios. Y puedo sentir su presencia en este lugar, aquí, en este lugar, allá en su casa. Hermanos, sí que vamos a entrar a la prédica, a la palabra del Señor. Hoy vamos a terminar nuestra serie, la guerra espiritual y la armadura de Dios. El último elemento de la armadura de Dios. Hoy vamos a hablar de eso. Así que vamos a leer toda la escritura que hemos referido por los últimos casi 2 meses ya. Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, fíjese lo que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar al Señor para que el Señor abra nuestro corazón, nuestro entendimiento. Pidámosle a Dios que abra nuestros ojos para ver lo que no estamos viendo y escuchar lo que no estamos escuchando. Padre Celestial, gracias por tu palabra santa, que es viva y eficaz y corta, Señor, allá en lo invisible de nuestro ser, y discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. Yo te ruego, Padre mío, que abras los ojos de nuestro entendimiento y hagas nuestros oídos espirituales para poder oír lo que tu Espíritu tiene que decir a la iglesia en esta mañana. Bendice a tu pueblo en estos momentos, Señor. Tu palabra ya es bendita, así que, Señor, abre ahora, escucha, háblanos para que tu pueblo pueda escuchar palabra de Dios. Queremos escuchar de Dios y no de hombre, en el nombre de Jesús. Hermanos, una vez más, paz de Cristo. Como dije antes, vamos a terminar la serie de la armadura de Dios, esta guerra espiritual. Dios quiere que nosotros permanezcamos firmes. Es decir, hermanos, estamos firmes en el territorio que Dios ya ganó en la cruz del Calvario por medio de su sacrificio allá en esa cruenta cruz. Jesús ya ganó legalmente la batalla, y Él quiere que nosotros experimentemos esa victoria literalmente hablando. Él no quiere que usted y yo creamos una nueva victoria, porque Él ya la obtuvo toda cuando Él se dio a sí mismo en propiciación por nuestros pecados. La escritura que hemos hablado por todos estos casi 2 meses, en Efesios 6, verso 10 al 18, dice que hay que permanecer firmes. Es decir, que estamos en una guerra, pero no estamos
batallando, no estamos en esa guerra, sino estamos peleando o estamos firmes en el territorio o en la victoria que Jesús ya obtuvo. Cuando Él dijo terminado es, cuando todo eso terminó, cuando Él entregó su espíritu, ahí esa guerra, esa batalla fue terminada y Él obtuvo la victoria. Pero Él dice que tenemos que permanecer firmes en esa victoria, pero además de eso, que nos pongamos toda la armadura de Dios, que tengamos el cinturón y nos lo ciñamos, el cinturón de la verdad, y que nos pongamos la coraza de justicia y que nos calcemos con el apresto de la preparación del evangelio de la paz, y que levantemos el escudo de la fe y nos pongamos el yelmo de la salvación. Pero ahora vamos a esta etapa final y entramos al último elemento de la armadura de Dios. Y en el verso 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, fíjese, que es la palabra de Dios. Recuerde, la palabra tomad quiere decir levantar o levanta. Los últimos tres elementos, el escudo, el yelmo y la espada. El apóstol Pablo usa la palabra levanta. Las primeras tres piezas, el cinturón, la coraza y el calzado, él usa las palabras ceñir, vestirnos y calzarnos con esos elementos. Pero aquí él instruye una vez más a levantar la espada del Espíritu. Y esto es muy importante porque es la única arma ofensiva en la armadura de Dios. Todas las demás piezas, todos los demás elementos están diseñados para protegernos, para defendernos contra el enemigo cuando él venga con sus artimañas. Esos elementos de la armadura protegerán todo nuestro ser. Pero ahora él nos está poniendo un arma en nuestras manos, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el tiempo de Jesús, los soldados romanos tenían dos tipos de espadas. Una era larga, la cual ellos peleaban contra el enemigo a cierta distancia. Pero la palabra griega que se usa aquí cuando se habla de la espada es la palabra makarián, que se refiere a una espada que es corta, como una especie de daga. Esa es lo que se refiere, una daga o un poquito más grande que una bayoneta. Así que, hermanos, el Señor nos dio la armadura de Dios, el cinturón de la verdad que protege lo más íntimo de nuestro ser. Esa verdad que está en la palabra de Dios. Nuestra fe está puesta o basada en la verdad. Y Él nos dice que nos vistamos de la coraza de justicia para proteger nuestro corazón. Y cuando protegemos nuestro corazón, entonces nos podemos hacer actos de obediencia que el Señor ve como actos de justicia, y estamos a cuentas con Dios. Y después Él nos dijo que nos calcemos con el apresto del evangelio de paz para proteger nuestros pies, para proteger nuestro caminar. Y luego nos dijo: levanta el escudo de la fe para proteger no solamente de los dardos encendidos que vienen contra nosotros, sino proteger nuestro ser, proteger también los otros elementos de la armadura de Dios. Lo único que puede detener esos dardos encendidos es el escudo de la fe. Pero luego nos dijo que hay que levantar el casco o el yelmo de salvación para proteger nuestra mente, para proteger nuestra cabeza. Y todos estos elementos son como un rompecabezas que todos nos protegen para que el diablo no pueda venir contra nosotros y nosotros experimentar una derrota, sino estamos firmes en la victoria que Jesús ya obtuvo. Pero ahora Él nos da el último
último elemento, que es la espada del Espíritu, que tenemos que ir a la ofensiva. En otras palabras, si hay que ir a la ofensiva, en vez de pararnos firmes, tenemos la espada de dos filos, de la palabra de Dios, si tenemos que ir a la ofensiva. En nuestro tiempo moderno, esta espada, esta daga, esta corta espada, es como una bayoneta, pero un poco más larga. Y se usa, fíjese lo que le voy a decir, se usa cuando uno entra en combate mano a mano con el enemigo. Y además esta espada es tan filosa que puede acabar, que puede terminar con el enemigo. Así que Dios nos ha dado esta espada para cuando el enemigo nos confronte y tengamos que entrar a la guerra espiritual mano a mano. Es importante notar que Pablo dice que es la espada del Espíritu, y el Espíritu es con la E mayúscula, que es decir, es la palabra, es la espada que el Espíritu usa en el mundo espiritual. Esta es el arma, y la única arma que el Espíritu Santo usa cuando Él va a la ofensiva o a la defensiva en una guerra espiritual. Es la única arma ofensiva que el Espíritu Santo utiliza para nuestra defensa. Cuando nosotros tenemos que confrontarnos en el mundo sobrenatural, Él está ahí listo para que nosotros usemos esta espada. Cuando el mundo sobrenatural se empieza a manifestar en nuestra vida natural, y Él no usa el yelmo, Él no usa el escudo, Él no usa el cinturón. Lo que el Espíritu Santo usa es la espada de dos filos. Es lo único que el Espíritu Santo usa. Así que, hermanos, si nosotros tenemos que ir a pelear una batalla mano a mano con el enemigo, tenemos que discernir que esos ataques vienen del mundo invisible, porque si no discernimos que los ataques vienen del mundo sobrenatural, entonces vamos a utilizar o vamos a actuar como Moisés y como Pedro. Utilizaremos medios naturales para confrontar al enemigo. Moisés mató al egipcio, y Pedro le cortó la oreja a uno de los que aprendieron a Jesús. Pero Dios no necesita métodos humanos, filosofías humanas para pelear la batalla espiritual. Y por eso muchas veces nosotros perdemos batallas porque usamos métodos humanos. Y cuando nosotros usamos métodos humanos, el Espíritu Santo no puede utilizarlo, porque el único armamento que él usa es la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Y cuando nosotros empezamos a utilizar métodos humanos en batallas espirituales, entonces no tendremos ningún apoyo de parte de Dios. En el ámbito espiritual, esa espada, esa única arma que el Espíritu Santo utiliza, es de dos filos. Y muchas veces nosotros no creemos en el poder de la espada, y en ciertas circunstancias, y es por eso, hermanos, que no la usamos. Quizás porque no vemos al enemigo, quizás porque peleamos no contra carne ni contra sangre, sino contra potestades. Por eso tenemos que discernir, porque si no vamos a actuar de una manera natural. Así que, hermanos, quizás por la razón que el Señor nos dio solo una arma ofensiva es porque solamente es lo que Él necesita para pelear por nosotros. Sí, déjeme decirle que la gran reserva del poder que pertenece a Dios es su propia palabra. Es más, él dijo: he puesto mi palabra sobre mi nombre. Y usted sabe qué tan poderoso es el nombre de Jesús, que cuando se menciona el nombre de Jesús, el diablo huye. Pero él dice que mi palabra la he puesto más arriba que mi nombre. Así que si queremos hacerla nuestra, debemos ir a este libro,
Sin embargo, la gente abunda en la iglesia que ora por el poder de Dios, pero descuida la palabra de Dios. Hay hombres y mujeres que anhelan el poder del Espíritu Santo para dar frutos en sus propias vidas, pero se olvidan de la palabra del Señor. Y el Señor dijo que su palabra es la semilla. Es como una semilla que crece en nuestro corazón para nosotros entonces dar frutos. Gente que anhela el poder de Dios para derretir lo frío del corazón y romper los obstáculos de nuestra voluntad. Sin embargo, olvidan que el Señor ha dicho: no es mi palabra como fuego y como un martillo que rompe una roca en pedazos. Así que si queremos obtener la plenitud del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y para dar servicio al Señor, para poder hacer nuestra misión, para poder cumplir nuestro propósito, entonces debemos alimentarnos de la sólida palabra de Dios, que es el pan del cielo, que es el maná que Dios nos da. No hay un alimento más fuerte y más potente que la palabra de Dios. Así que tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla, tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios, porque si no, no podemos tener poder sin la palabra. Así como nuestro cuerpo físico, si no nos alimentamos, si no nos nutrimos, vamos a estar débiles, vamos a estar amarillos, listos para morir y perdemos batalla. Es en el mismo sentir en el espíritu. Tenemos que comer esa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hay poder. Veamos lo que la palabra de Dios tiene poder para hacer. Número 1. La palabra de Dios tiene poder para condenar el pecado. Hechos 2:37. La palabra de Dios tiene poder para regenerar. Primera de Pedro 1:23. La palabra de Dios tiene el poder para producir fe. Romanos 10:17. La palabra de Dios sirve para limpiar. Efesios 5:25 y 26. La palabra vence la tentación. La palabra vence al enemigo. La palabra vence herejías. La palabra tiene el poder para asegurar la vida eterna. Primera de Juan 5:13. La palabra vence la corrupción y lujuria. La palabra tiene el poder para traer paz en nuestro corazón. Salmo 85:8. La palabra tiene el poder para producir gozo. Jeremías 15:16. La palabra vence la aflicción. Cuanto más palabras tenga en tu corazón, la aflicción será menos. Tendrás paz en tu corazón. La palabra vence depresión. La palabra nos da consuelo. La palabra nos da esperanza. La palabra de Dios nos da ánimo. De acuerdo a Romanos 15:8, la palabra vence ignorancia. Y finalmente la palabra tiene el poder para protegernos de errores y de pecado. También el Señor declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Pero fíjese, en nuestro versículo en Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos 3 palabras griegas que describen a la palabra de Dios. Encontramos la palabra grafe, que es lo escrito. Encontramos la palabra logos, que es el mensaje que encontramos en las escrituras. Y también encontramos la palabra rema. La palabra grafe se encuentra 51 veces en el Nuevo Testamento y se refiere a este libro, a estas sagradas escrituras. Los 66 libros de la Biblia se refiere en la palabra de Dios como el grafe. Así que si usted tiene una Biblia bajo su brazo, o en su casa, o en su librería, usted tiene ese libro que es la palabra de Dios escrita. Así que Dios nos habla
por este grafe. Sin embargo, en nuestra escritura, esta palabra grafe no es la que se utiliza. Pero la palabra griega aquí es otra palabra. Es otro que se le llama el logos. La palabra logos es el mensaje que podemos encontrar cuando abrimos la palabra de Dios, cuando abrimos la Biblia. La palabra logos se refiere a ese mensaje, se refiere a la palabra que está totalmente inspirada por Dios y a quien Jesús es el logos viviente. Fíjese en Juan 1:1. Cuando se habla de la palabra, él habla, aquí la palabra utilizada es el logos. Y dice así: en el principio era el logos, y el verbo era, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. En Lucas 8:11 dice: esta es pues la parábola, la semilla es el logos de Dios. Otras escrituras como Filipenses 2:16, segunda de Timoteo 2:15 y primera de Pedro 1:23 hablan del logos de la palabra de Dios, o la palabra logos se usa como la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque el logos de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta penetrar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el logos, el mensaje de la palabra que llega ya a nuestro mundo espiritual, allá en nuestra alma, en nuestro mundo invisible, que es el alma y nuestro espíritu. Lo físico es lo que vemos alrededor, pero lo invisible es lo más profundo de nuestro ser. Ahí está el alma y ahí tenemos nuestro espíritu. En el alma usted tiene su mente, su voluntad y sus emociones, pero también ahí en el mundo espiritual, ahí está su espíritu. Ahí es el lugar santísimo, ahí es donde está la presencia de Dios. Por eso el Señor le dice que usted es el templo del Espíritu Santo. Así que esta espada es tan filosa que penetra a cortar nuestro mundo invisible y separa al espíritu del alma. ¿Por qué el Señor usa el logos o el mensaje de su palabra para separar el alma del espíritu? ¿Por qué? Porque el alma, ya dije que en el alma tenemos nuestras emociones, en el alma tenemos nuestra voluntad, en el alma tenemos también nuestra mente. Y el alma se interpone o estorba al espíritu. No solamente la palabra ataca lo que hacemos, sino también lo que pensamos. Llega al pensamiento, llega a lo más profundo, aún las intenciones del corazón. Así que el logos, el mensaje de la palabra, expone como rayos X todo lo que somos. Y cuando nosotros escuchamos con oídos naturales, y cuando abrimos el grafe, cuando abrimos la Biblia y empezamos a leer el mensaje, cuando escuchamos y leemos el logos, entonces algo sucede, algo penetra en nuestro corazón. La palabra empieza a meterse allá en nuestros huesos. Recibimos sanidad física, recibimos sanidad mental, recibimos sanidad espiritual. Pero esa no es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Cuando usted recibe un mensaje del logos, usted lo acepta, usted dice: ahora entiendo, ahora comprendo. Eso es lo que quiere decir. Comprendemos los mensajes, los podemos saborear lo riquísimo como un manjar. Pero Pablo no habla de un grafe, Pablo no habla de un logos que es la espada de dos filos, no. Pablo habla de otra palabra. En el versículo 6:17 dice: y que es la palabra del Espíritu. En otras, si lo traducimos al griego, es la rema. Es la palabra, la rema que está hablando en este versículo. La rema quiere decir lo hablado o lo declarado por Dios. Me gusta como un pastor lo dice: los dichos de Dios. Es la declaración de la palabra
del logos que se obtiene del grafe. Cuando usted abre la Biblia, cuando usted entiende el mensaje logos, de ese mensaje, los dichos de Dios, lo hablado de Dios, va a llegar, va a saltar y va a subir a su corazón, y eso usted lo puede aplicar a su situación. Una rema es un versículo, una porción del logos que el Espíritu Santo trae a nuestra atención con una aplicación a una situación actual o una necesidad de dirección. Fíjese, segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El Espíritu Santo, quien ilumina una particular escritura para aplicarla en nuestras vidas cotidianas, Él es el que usa, esa es la rema, esa es la espada del Espíritu. En los siguientes versículos que voy a leer, voy a sustituir la palabra por rema. Fíjese lo que dice Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema que sale de la boca de Dios. Juan 3:6 dice: la rema que yo os he hablado son espíritu y son vida. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la rema de Dios. Otras escrituras como Efesios 5:25 y 26. Juan 15:7. Si permanecieres en mi rema y mi rema en vosotros, todo lo que pidieres será hecho. Así que la grafe le da el logos o el mensaje, pero la rema es lo que penetra, es lo que el Espíritu utiliza cuando tenemos que defendernos mano a mano contra el diablo. A veces nos quedamos solamente en la rema, pero la rema, solo tener la Biblia en nuestra mesa o en nuestro escritorio abierto, no nos va a ayudar para nada. Hay mucha gente que tiene una Biblia abierta en sus casas y lo usan como un amuleto, como que la Biblia puede santificar o proteger toda su casa. No, hay que leer el grafe. Del grafe sacamos el logos o el mensaje, y del logos el Señor, el Espíritu Santo, te va a dar esa rema para tu vida, para que la utilices en el tiempo de necesidad. Todos nosotros hemos venido a entender el logos o el mensaje. Entendemos el sermón, entendemos las enseñanzas, nos gozamos con las enseñanzas y las predicaciones. Recibimos orientación, recibimos inspiración, recibimos conforte de la palabra de Dios. Pero ahora, cuando abrimos el logos de la palabra de Dios, cuando empezamos a escuchar la rema de Dios, algo causa en nuestro ser. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la rema de Dios. Quiere decir que esa rema es lo que Dios va a utilizar en el tiempo cuando el enemigo lo ataque. Si usted tiene una rema, entonces tiene que sacar esa rema. Esa es su espada. La espada de Dios es la rema de Dios. Así que déjeme sumarizarlo. El grafe es lo escrito, el logos es el mensaje, y la rema son los dichos de Dios. La única arma que Dios usa es la espada, que es la rema. Esa es la espada del Espíritu. Note lo que dice: Espíritu, es la espada del Espíritu. Es la que el Espíritu Santo utiliza para defenderlo, para pelear por usted. Así que, hermano, ese mensaje que usted escucha, esa escritura que torna vida y que vuelve y que le da algo en su corazón como un poder, eso es lo que el Espíritu Santo utiliza cuando usted se agarra con el diablo mano a mano, porque ahora usted le está dando algo al Espíritu para defenderlo. Así que tener su Biblia en la mesa, eso no le ayuda para nada. Máximo si no la lee. Máximo si no la está saboreando, si no la estudia. Cuando usted escucha el logos, cuando usted escucha el sermón, ese mensaje es verdad y está vivo y es activo y llega hasta el mundo espiritual. Pero en la batalla espiritual,
Cuando va mano a mano, en el día malo necesita una rema. En la Biblia dice, en el principio, Dios dijo, sea la luz. O sea, Él tuvo que hablar. Él no solamente pensó. Y con lo que Él dijo, vino a crearse. Su palabra tenía el poder para hacer lo que Él declaraba. Cuando Dios hablaba, lo que Él hablaba venía a existir, pero no fue creado hasta que Él habló. Igualmente en nuestro mundo, en nuestras vidas, no solamente es pensar la palabra, sino tiene que declararla. Por eso allá en Mateo 4, 1 y 3, nuestro Señor Jesucristo tuvo la victoria en el desierto, porque Él usó la rema de Dios. Cuando el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, entonces haz que esas piedras se vuelvan pan. Entonces el Señor dijo, escrito está. Él era el Logos viviente, pero aún Él no se defendió con métodos humanos o su propio pensamiento. Él sacó del Logos el mensaje de la palabra del Señor y dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda rema que sale de la boca de Dios. Así que si usted usa su propia filosofía, su propia mentalidad, o lo que alguien más dijo, lo que usted escuchó decir por acá, eso no es la rema de Dios, y Dios no puede ayudarle en ese instante. Pero cuando usted usa la palabra de Dios, aquello que realmente se ha vuelto en una revelación en su vida, cuando usted lo utiliza, esa es la rema de Dios, y esa es la espada que el Espíritu utiliza. Yo recuerdo como testimonio, cuando yo era chico, yo batallé mucho con mi salvación. La semana pasada hablé de que cómo nosotros debemos de establecer pensamientos de salvación. Pero yo me recuerdo que el diablo me gritaba, es mentira que eres hijo de Dios, es mentira que eres salvo. Pero yo recuerdo el día cuando leí Juan capítulo 1 verso 12, cuando la palabra dice que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios, aquellos que creen en su nombre. Cuando esa palabra tomó viva, cuando entró a mi corazón, cuando iluminó mi mente, cuando yo sentí como una electricidad, como yo soy hijo de Dios. Y cuando el diablo venía contra mí acusándome que no era hijo de Dios, que no era salvo, que siempre estaba perdido, y yo empecé a decir, escrito está, Dios me ha dado la potestad de ser hijo de Dios porque yo creo en su nombre. Era algo, hermanos, que yo pude pelear contra el enemigo, y desde ese día en adelante yo meditaba, y cada vez que el diablo venía contra mí, yo declaraba la misma palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, ese versículo vino a tomar vida. Esa es la rema, esa es la espada que el Espíritu Santo me dio. Y cuando empecé a hablar en lenguas, cuando el Señor me selló con su Espíritu Santo, esa escritura fue y se tornó con un poder poderoso para derrotar los pensamientos, para derrotar al enemigo, porque tuve que usar el rema de Dios. Cuando usted usa la rema de Dios, el enemigo tiene que huir, así como huyó cuando el Señor Jesucristo le dijo, escrito está. Pero ¿cómo se recibe una rema? Bueno, déjeme decirle, en la lectura diaria, cuando usted abre el grafe, la Biblia, y cuando empieza a ver el lindo mensaje, el evangelio, el poder de la palabra, el logos, cuando usted abre el logos, cuando usted empieza a leer el logos, entonces el Espíritu Santo le va a dar una palabra, una iluminación, así como me iluminó a mí en ese versículo. Y esa porción de la escritura va a tomar vida, y lo va a ver y escuchar, y lo va a entender como jamás usted lo ha entendido, y lo va a poder sentir en su corazón. El Espíritu Santo que vive en usted le va a iluminar cierta palabras, ciertas porciones del logos, y van a tomar vida, y van a venir a ser significativos para aplicarlas en su vida.
En el logos usted lo puede pensar como una armería. Ahí en el logos va a encontrar la palabra que el Espíritu Santo va a usar como la espada para defenderlo en el día malo. Ahora, esas son las remas de logos, los mensajes que deben ser parte de nuestros pensamientos y acciones, así como el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero cuidado con las falsas remas, porque hay muchos falsos profetas. Remas personales son hermosas, pero tenemos que tener cuidado y discernir, especialmente cuando alguien le dice: tengo algo en mi espíritu que tengo que decirte. Ese espíritu no es el Espíritu Santo, esa no es la palabra de Dios. Así que tenemos que cuidarnos cuando alguien dice: tengo algo en mi espíritu. Y hay hermanos que desafortunadamente y tristemente andan buscando remas personales porque quieren que Dios les hable, y van a iglesia o servicio a servicio y esperando una rema personal de Dios, y eso es peligroso. Así que déjeme le doy, antes de terminar, las características de la rema. Número 1. La rema son los dichos de Dios o lo hablado de Dios. Romanos 10:8 dice: mas ¿qué dice acerca de ti esta palabra rema en tu boca y en tu corazón? Esta es la rema de fe que predicamos, que si confesares con tu boca a Jesús el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La rema tiene que ser lo que usted recibe cuando usted escucha la palabra. Dios nos habla, toma vida, y eso es lo que Dios nos dice. Nosotros lo hablamos. Lo que usted escucha de Dios es lo que usted repite. Jesús siempre dijo esto: yo solamente hablo lo que escucho que mi Padre me dice, y solamente hago lo que yo veo que mi Padre hace. Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La otra característica de rema es: tiene que ser probado. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 13:1. Esto es la tercera vez que voy a ustedes, por la boca de 2 o 3 testigos se decidirá toda rema. Aleluya. En otras palabras, hermanos, cada rema que usted recibe tiene que estar establecida en la escritura por lo menos 2 o 3 testigos. Que no sea algo que viene del hombre o de alguien más. El rema o la rema tiene que ser probado por el logos. Si no está en la palabra de Dios, si no está en el logos, que es en la Biblia, entonces ese mensaje tiene que ser rechazado, porque no es una rema. Tiene que ser confirmado por 2 o 3 testigos. Número 3, una rema es un mensaje personal que viene del logos. Hebreos 6:5 dice: y asimismo gustaron la buena rema de Dios. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, cuando usted abre el gráfico, cuando usted abre la Biblia, y cuando está leyendo el mensaje, el logos, de repente el logos lo está leyendo a usted y toma vida. Eso es tener la rema. A usted le gusta la palabra de Dios, y la Biblia y la palabra lo va a estar leyendo. Número 4, la rema nos da vida. Mateo 4:4, mas él respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda rema que sale de la boca de Dios. Es el Espíritu hablándole específicamente a usted. Y ahí usted va a recibir dirección. Ahí usted va a recibir inspiración, porque es
espada del Espíritu Santo. Cualquier problema, cualquier lucha, cualquier prueba que venga contra usted, métase a la palabra. Ore al Señor y Él le va a dar esa palabra que usted necesita. Número 5, la rema nos limpia. Efesios 5, 25 y 26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola con el lavacro del agua por la rema o la palabra. Número 6. Las remas son la espada del Espíritu. Esa armería se encuentra en el Logos. Tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra o la rema de Dios. Hermanos, tomemos todo lo que hemos aprendido. El Señor te ha dicho que te ciñas de la verdad. El cinturón de la verdad tienes que ceñírtelo bien y lo tienes que tener bien puesto. ¿Por qué? Porque tu fe está basada en la verdad. Y cuando tú conoces la verdad, vas a ser libre en realidad. Y luego nos dice que hay que vestirnos con toda la armadura de Dios, con armadura, con toda la coraza de justicia. Él es nuestra justicia, esa justicia que nos pone a cuentas con Dios. Pero vivimos en esa posición de justicia. Para no salirnos de esa posición de la justicia de Cristo, tenemos que hacer obras de justicia. ¿Qué quiere decir obras de justicia? Cuando somos obedientes a toda la palabra del Señor, ahora estamos a cuentas con Dios. Y hay hermanos y personas que en ciertas áreas de nuestra vida todavía no estamos a cuentas con Dios. Todavía somos injustos en ciertas áreas. Por eso es que tenemos que ponernos esa coraza, porque protege nuestro corazón. Y luego nos dijo que nos calcemos con el apresto de la preparación del evangelio de paz. Jesús es nuestra paz, Dios es nuestra paz. Pero ¿cómo caminamos en paz? Preparándonos para predicar la palabra del Señor. Cuando el diablo venga a atacar tu caminar, cuando el diablo venga a atacar tus pies, tu caminar con Dios, vas a estar protegido y vas a poder declarar la palabra de Dios a donde Él te lleve. Vas a poder cumplir tu misión, vas a poder cumplir tu propósito. ¿Por qué? Porque estás calzado con el apresto del evangelio de paz. Y luego nos dice: y tomad el escudo de la fe. Dios es nuestro escudo, pero la fe en Él es lo que activa ese escudo. El escudo protege todo tu ser y protege todos los elementos de la armadura de Dios. Así que ponte ese escudo. Él es tu Salvador, tu fe en Él. Él es tu Redentor, Él es tu proveedor, Él es tu sustentor, Él es el pan de vida, Él es el agua que nos purifica, Él es todo para nosotros. Así que tu fe en Él, ese es el escudo. Y luego nos dice: levanta el yelmo y ponte esos pensamientos de salvación, porque el diablo quiere entrar a tu corazón por medio de tu mente. Cuando te proteges con el casco, con el yelmo de salvación, ¿cómo lo haces? Lo haces pensando la palabra de Dios, donde te dice que tú eres salvo, donde te dice que tú eres redimido, donde te dice que tú eres lavado con la sangre de Cristo. Eso es lo que te va a mantener el yelmo puesto en tu mente. Pero luego nos dice: y levantar la espada que es la palabra del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo, esa es la única arma que Él usa, y Dios te la ha puesto en tu mano para que tú, si el enemigo está tirándote dardos, tienes el escudo, tienes la coraza, tienes el casco. Pero si Él se viene contra ti y viene cerca de ti, tienes que sacar, tienes que levantar esa espada, esa rema de Dios. Memorízate la palabra, medítala, créela, aliméntate de la palabra, porque es tiempo, en tiempos peligrosos vivimos, y es tiempo, hermanos, que estemos firmes, porque Él ya nos dio la victoria. Lo único que tenemos que hacer es permanecer firmes, poniéndonos toda la armadura de Dios para que estemos y permanezcamos firmes cuando venga estos días malos. Hermanos, que Dios los bendiga. Yo te ruego, hermano, que apliques todo esto,
Como dijo el apóstol Pablo, os ruego por la misericordia de Dios. Hermanos, apliquemos todo esto. No seamos solamente oidores, seamos hacedores de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran amor, por tu palabra. Nos has hablado de una forma única, Señor. Que esta palabra llegue, esta rema llegue a nuestro corazón y que la podamos levantar en el día malo para estar firmes y permanecer en ti, Señor. Tú ya ganaste todo el territorio. Ayúdanos ahora a permanecer victoriosos en Cristo Jesús. Tu palabra dice, si mi palabra permaneciera en vosotros y vosotros en mi palabra, todo lo que pidieres os daré. Así que nos permanecemos en ti, Señor, porque solamente los que permanecen en ti, en tu palabra y tu palabra en nosotros, somos realmente tus discípulos. Bendice a tu pueblo en estos momentos. Si alguien está batallando, dale una rema ahora a su circunstancia para que la use en este día, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Hasta el próximo domingo. Amén.
Qué hermosa palabra, hermanos, pero de nada nos sirve si no la aplicamos. Hemos alabado a Dios, hemos escuchado de Dios, esa rema que hemos escuchado, levántala, memorízatela. Y le motivo, hermano, que siga todas nuestras prédicas. Esta serie está en YouTube y está en Facebook, y toda la serie que nuestro pastor David también nos ha dado. Todo esto es en conjunto para ayudarnos a salir adelante. Hermano, pronto nos vamos a ver y vamos a estar reunidos y nos vamos a poder cara a cara y nos vamos a poder gozar en el Señor. Pero mientras ese día llegue, gócese ahí en su casa. Que Dios los bendiga, que su rostro ilumine su camino, que la palabra ilumine su camino, porque dice esa palabra, Señor, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y que el Señor abra los cielos sobre su vida, que lo prospere, que lo guarde,
que provea todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Y una vez más, recuérdese, si trae sus diezmos o si quiere dar sus diezmos en línea, abajo en la pantalla usted va a poder ver la información en donde poder darlos. Que Dios los bendiga. Los amamos, los extrañamos, pero pronto nos veremos. Dios los bendiga. Amén.